Dios te bendiga, Dios te guarde en este día, Dios te siga bendiciendo. Vamos a hablar de un tema reciente, vamos a hablar o tratar de dar una explicación a por qué razón cada vez que viene una tormenta, un ciclón hacia nuestro territorio, de alguna forma se desvía, de alguna forma se debilita y no causa el daño esperado. Vamos a tratar de darle una explicación espiritual a esto. Porque el que es espiritual discierne todas las cosas espirituales. Y por eso tratamos de discernir todas las cosas espiritualmente. Entonces, vamos a leer el capítulo 19 de Segunda de Reyes, capítulo 1. Vamos a tomar unos versículos como base para hablar. La palabra de Dios se va a leer y dice así. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Vamos a ir al 35 a ver qué pasó después de esta oración. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era campo de muertos. Conocemos la historia. Sennacherib quiso invadir el pueblo de Dios y no le salió bien. Solo porque un hombre clamó, un hombre intercedió, evitó todo el mal sobre la ciudad, evitó toda la desgracia sobre ese pueblo, por la humillación de este hombre. Entonces, mirándolo de aquí, primero vamos a hacer una retrospectiva sobre los acontecimientos. La última vez que nosotros vivimos un fenómeno atmosférico que causara daño fue en 1998, el 22 de septiembre. Los que son de 25 años arriba o 23, 24 años arriba, lo recordarán. Todo el que es de ahí para abajo no lo va a recordar y se va a identificar, o sea, va a entender que de verdad no conoce lo que es un huracán, no sabe lo que es un ciclón. Una persona que están de 24 o 23 años hacia abajo, que en ese tiempo tenían 2 o 3 años, no van a recordar, no saben lo que es un ciclón, no saben lo que es un huracán. La fuerza del viento, el silbido del viento, los árboles crujiendo, en las casas humildes, los techos de zinc volar. Eso es algo aterrador. Estás en tu casa y de repente, en medio de esa tormenta, de ese ciclón, sientes que algo se cae, algo se derrumba. Es algo sobrenatural. En esa ocasión, los vientos de este ciclón eran 250 kilómetros por hora, era una categoría entre 3 y 4, su categoría. Muchos dicen que era 3, otros dicen que cuando entró aquí ya estaba en categoría 4. Produjo unos 283 muertos, supuestamente, porque se cree que son más en la isla. Unos 1.500 heridos, también se cree que son más. Unos 264,000 damnificados y muchísimos daños estructurales y agrícolas por millones de millones. Y este acontecimiento fue algo terrible. Yo recuerdo que en una ocasión, que cuando yo estaba yo estaba en una casa que quedaba en un alto y abajo quedaba un barrio a orilla del río y arriba el puente. Y yo miré hacia allá y yo literalmente vi todas las casas anegadas de agua hasta el zinc. O sea, habían casas que solamente se veía la puntita del zinc. Habían casas anegadas totalmente de agua hasta el zinc. Y yo veía a las personas encima de los techos tratando de salvaguardar sus vidas y de poder subir ciertas ajuares que ellos tenían ahí guardados en sus casas. Y luego de ahí ha pasado o ha amenazado Sandy, Ana, Dorian, Irma, María, que acabó en Puerto Rico. Para acá era que venía. La trayectoria era que iba a arrasar por todas las Antillas Mayores.
o quizá por lo menos llegar hasta Haití y desviar, pero no, llegó a Puerto Rico y hacia arriba, hacia el norte, y no nos tocó, solamente sentimos los reflejos. Y así ha sido. Otros se han debilitado, otros han cambiado su trayectoria. Hubo uno en ocasión, no recuerdo cuál en específico, que venía por todo el sur de nuestro territorio marino y ya pasando, acabando de pasarnos, sube y entra a Haití. Y fue algo catastrófico para ese país. Y nada, luego de dicho esto y recopilar todo esto, también añadimos que recientemente hubo un terremoto en Haití de 7.2 que hizo mucho daño. Ha habido 2 terremotos en los últimos 11 años en Haití. Y nosotros tenemos que entender que no estamos exentos de esto y que lo que estamos viviendo es algo sobrenatural a nivel de los últimos tiempos. Y aún así, el pueblo de Dios debe siempre mantenerse velando. ¿Por qué lo digo? Porque hay amenaza en este país de sismo. Dicho por los científicos, y yo sé, estoy seguro, que más de uno de los que me están oyendo, no más de uno, la gran mayoría, ha soñado alguna vez que de repente el mar entra hacia nosotros. Que de repente el mar entra y que llega un corre-corre terrible y cosas. Yo me he revelado, me he soñado eso varias veces. Y esto no es un sueño colectivo, sino simplemente el Señor que está dando una voz de alerta. ¿Para qué? Para que su pueblo ore, para que su pueblo interceda. Y gracias a Dios el pueblo ha escuchado, ha atendido el llamado y estamos orando para que ninguna de esas cosas acontezcan. La explicación de por qué no entran ciclones, tormentas, es por eso, porque hay un pueblo que está orando. Como ya leímos antes, este hombre oró, intercedió y se humilló y por eso Dios lo libró. Y entonces Dios está haciendo lo mismo con nosotros. Pero nosotros, la advertencia es la siguiente: no debemos dormirnos en los laureles y sentirnos orgullosos desmedidamente, diciendo, no, espérate, aquí no va a entrar nada, aquí nada va a entrar. No, eso no debe pasar por nosotros. Mientras más Dios nos libra, más humíllese y más siéntase agradecido de Dios, porque Dios fue que lo hizo en su misericordia, no porque somos la última Coca-Cola del desierto, ni nada de eso, sino Dios en su misericordia nos escuchó. Entonces, atendamos a ese llamado, no nos durmamos en nuestros laureles, sigamos intercediendo y humillándonos, porque si el pueblo de Dios se corrompe, o si nos acostumbramos a que todo lo que viene se desvía, nos descuidamos, nos dormimos, y el día que menos nos esperamos va a venir una cosa que aparentemente no vendrá para acá y de repente se va a desviar para acá, y entonces vamos a ver momentos difíciles. Por eso atendamos a eso. Miren, la última vez que hubo un terremoto aquí fue en 1946, un terremoto fuerte que fue de 8.0 grados, fue en Samaná. No hubieron muchos muertos porque coincidió con que había una fiesta y todo el pueblo, porque en ese momento no había tanta gente, todo el pueblo estaba en esa fiesta, pero hubo daños graves, 20.000 damnificados, 20.000 personas que perdieron su hogar. Y nosotros no debemos dormirnos, debemos atender al llamado de Dios de humillación, de buscar a Dios, de acercarnos a Dios. Cuidar el pueblo de Dios de no apostatar, de no corromperse más, sino de devolverse, de pararse en el camino, mirar cuál es la senda de Dios y andar por ella, porque eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere un pueblo dividido, jalando moño para un lado y moño para el otro, no, jalando uno para un lado y otro para el otro, no, sino un pueblo unido en Dios, que haga la voluntad de Dios y se someta y se humille ante Él. Así es que Dios te bendiga, Dios te guarde, que Dios te siga bendiciendo y nos veremos pronto en otro video.